Capítulo 4, verso 10, cuando lo tenga se pone de pie o lo leemos y oramos. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, amén. Y nosotros en victoria y en victoria, victoria tras victoria, todas las cosas que por el que el Señor permite a la vida de nosotros son bendiciones y son propósitos. No hay ni un solo despropósito. Todo, dice la Escritura, que todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Mire, vamos a leer. ¿Lo tiene? Dice, pues Demas me abandonó, no Demas, pues ni siquiera Demas. Dice, pues Demas me ha abandonado habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Cierra sus ojitos, ayúdenme a orar. Buen Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre, porque es un privilegio, Señor, grande el que nos da, Señor, un privilegio, Señor amado, el cual somos inmerecedores. Gracias por la confianza de poder, Señor, de poner tu palabra, Señor, en nuestras manos, Señor. Yo te agradezco, Padre, tanto favor, Padre. También te pido, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, ayudándonos, Señor, a poder nosotros hablar exactamente, Señor, lo que se tiene que hablar, Señor. Yo te pido que tu palabra, Señor amado, vaya, Señor bendito, con bálsamo, Señor, con aceite, con vendas, Padre, por favor. Y sabemos, Señor amado, que todo, Señor, es para la edificación de tu iglesia, Padre. Nosotros queremos ser edificados, queremos ser enseñados, queremos ser instruidos por medio de tu palabra, Dios mío. Y yo te doy gracias, Padre, por cada uno de aquellos que se hicieron presentes, Señor amado, por mi vida, Padre, por mi casa, Señor amado, por esta casa, Señor. Gracias, Padre, por tu buena palabra. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Fíjese que este tema pues me inquietó. Estaba predicando el pastor hace algún tiempo y dentro de mis notas que le pongo de repente terminarlo, me quedé pensando en este personaje, ¿verdad? Que uno, por lo regular, el que comparte pues lo más conocido, los personajes, digamos, más conocidos. Si usted escucha una Esther, una Ruth, una Abigail, muchos personajes, y uno dice, sí sé de lo que está hablando, pero muchas veces hay siervos que trabajaron a la par de grandes siervos, les digo, hablando del perito arquitecto de la iglesia, que era el apóstol Pablo, que era gente que trabajaba alrededor de él, y yo creo que muy connotada, muy conocida, y creciendo a los pies del apóstol Pablo, yo creo que eran grandes siervos también, ¿verdad? Entonces me llamaba dentro de todo eso un poco la atención de Demas, y yo pensando en otros personajes, como para empezar a poner un ejemplo, y uno pudiera, de repente, mira, hay un poquito, uno escucha en el que aquí ha pasado de repente, llega algún profeta, llega algún evangelista, llega algún apóstol, y más de alguno dice, yo me voy con él, o yo le voy a diezmar a él, o nos llegan las noticias de que yo he decidido diezmarle en una ocasión nos pasó diezmarle al pastor fulano de tal que vino de México, y uno se queda así como, no es porque aquí tienen que ser sus diezmos, pero aquí tienen que ser sus diezmos, usted reconoce casa, ¿verdad? Y hablando, digamos, de eso, un poquito de eso, es que no le voy a hablar de eso porque precisamente, pero usted pudiera decir, ¿por qué le dan 5 minutos más a los hermanos? Y pues, la palabra y tan, vámonos. No, nosotros nos han enseñado, es un decreto apostólico, primeramente no es algo que haya salido de nosotros, todas las iglesias se lo hacen así, porque a nosotros se nos enseña por qué lo hacemos. Entonces lo vamos a hacer y se nos está enseñando. Es por eso que nosotros lo hacemos. Y una palabra que ocupa el apóstol no, mejor no le digo, si no se me va a enojar, pero 5 minutos, ¿verdad? Mínimo 3, máximo 5. Entonces es por eso que lo hacemos, para que usted sepa por qué está haciendo las cosas. Usted podría decir, ay, es que tienen necesidad. No, el Señor no es ningún necesitado, y dice la Escritura que Él es dueño del oro y de la plata, ¿verdad que sí? Y que hasta el día de hoy el Señor no nos ha dejado. Y que si usted supiera los gastos de este lugar, pues
le aseguro que sobrepasa a veces el uno pensar cuánto es, pero Dios es bueno, más que bueno. Entonces uno mira, fíjese que un personaje aquí, y es triste mirar, o sea, uno lo lee, a veces uno pocas veces se interesa, digamos, en qué pasó, por qué dijo. A mí me llamó la atención porque dijo que él lo había abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica, y entonces empieza uno a mirar y uno dice, pero ¿por qué lo dejó? Y a veces yo le decía, el ejemplo que le estaba yo poniendo, en que de repente llega gente de otro lado y la gente se alborota y dice, yo quiero a ese de pastor, yo quiero a aquel pastor de pastor, yo quiero al profeta, yo aquel, me quiero congregar en aquel, y yo le voy a diezmar a aquel porque me gustó cómo predicó. Y uno dice, es que aquel no te conoce. Si él te conociera cómo somos, diría, no, yo se lo dejo ahí, se lo cambio por unos, no quiero. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo trabajados. Usted es el hijo exacto y el adecuado de esta casa, ¿verdad que sí? Yo tuve mis hijos y yo digo, bueno, esos no pudieron haber nacido en ningún otro lugar, no pudieron haber tenido mejor madre que yo, y yo no pude haber tenido mejor hijos que esos, ¿verdad? Eso también lo dice usted, te fue muy bien conmigo. Y aparte también a veces con los esposos le decimos, no, hombre, tú te ganas la lotería, te sacaste conmigo, porque a mí me hicieron y se rompió el molde. Y eso es cierto, todos ustedes son únicos en gracia, ninguna gracia es igual. Usted es, pero sí, experto en lo que usted hace. Y entonces, pero uno de repente escucha esas cosas en las que yo quisiera más congregarme con un apóstol, o más congregarme, y usted está en el lugar en donde tiene que estar, en donde Dios lo puso, ahí nace. Usted se apellida así se apellida, por ponerle algún ejemplo, ¿verdad? Usted se apellida como que, o no sé si sea como Enríquez o Ebenezer, pero ese es su apellido de usted, porque nosotros reconocemos casa, que somos de Cristo, amén. Somos de Cristo, amén. Pero pues nos identificamos de repente de alguna manera. Yo hace un rato me presentaba, ¿verdad? Nos presentábamos a nosotros mismos y decíamos, ¿quién es usted? Y decíamos nosotros somos la iglesia de Cristo. Es así como cuando se dice, presente ese niño, y usted le dice al que está allá, mire, él es José, y el niño dice, no, yo no soy José. Sí que tú eres José. No es cierto, yo soy Pepe, y a veces Pepeluche. No, y uno le dice, no, usted es José fulano de tal, así se tiene usted que presentar, ¿verdad que sí? Entonces de repente pues nosotros tenemos que enseñar cómo nos llamamos y qué somos, por qué somos nosotros la iglesia de Cristo, porque somos iglesia de Cristo. Amén. De roca de ayuda, nosotros así nos reconocen aquí, y estamos cubiertos, ese es el orden, por ministerios Ebenezer. Así que, así como yo soy Claudia Méndez Villavicencio, ¿verdad? Ese es mi nombre real. No, ese era mi otro nombre. Y ahorita pues yo me presento, yo soy Claudia Gálvez, porque pues estoy casada con un esposo que es Gálvez, y pues sujetes en este país no tenemos opción. ¿Quiere papeles? Agarre apellido. Pero no voy por eso, voy por amor. Yo no sabía que tenía papeles, y no, más rápido me hubiera casado. Entonces uno mira, fíjese, ya deje de estar Entonces resulta que uno, es triste, mire, escuchar que una persona que creció pues con las enseñanzas del apóstol Pablo, hubiera amado más a este mundo. Y o sea, es triste, ¿verdad? Compartíamos en la mañana, decía, qué tremendo que muchas veces las raíces, por ejemplo, una de las cosas que dice la Escritura, el amor al dinero, la raíz, dice, de todos los males. Y uno mira que es una raíz, y la raíz usted tiene que tener, pues, que las raíces allá arriba. Las raíces de nosotros tienen que estar allá, porque si están aquí abajo, bien arraigadas en la tierra, difícilmente se va a poder usted despegar. Porque si usted, mira, uno se arraiga tanto y ama uno tanto a las cosas terrenas, que uno dice, híjoles, pocas veces miramos las cosas del Espíritu. Hace un rato me decía el Señor, alzar nuestros ojos y mirar las cosas que están por venir. Y cantaba Brian esa adoración bonita, ya tenía tiempo que no la escuchaba cara a cara. Linda está. Yo le decía, Señor, que vamos a tener ese gran privilegio de poderte mirar cara a cara, de poderte abrazar. Yo le aseguro que
todas las preguntas que tenga usted o las tenga apuntadas, no va a preguntar ninguna, ni una de ellas, porque la sola gloria del Señor y la sola presencia del Señor disipa toda situación, toda enfermedad, todo problema. Si con un momento, fíjese, en la presencia del Señor que nos metemos, uno a veces quisiera decir, no paren de cantar, por favor, sigamos adorando, que se nos lleguen las 2 de la tarde, yo aquí sigo llorando, ¿verdad? Porque ese es un momento de la presencia del Señor, el sentir su aroma, su abrazo y decir, Señor, aquí, ¿sabe, papi? Aquí estoy segura, en ti estoy seguro, porque haga de caso y cuenta que usted, yo sé que usted no es conejo. ¿Verdad que sí? Pero a nosotros nos han enseñado que hay diferentes habitantes de la roca, ¿verdad que sí? Y entonces uno de ellos es el conejo, eso ya nos han enseñado muchísimo, pero aunque usted diga que no es conejo, hay unos conejos todavía. Entonces, y eso es algo que no es ofensivo, de verdad que no es ofensivo. Entonces, y no lo hago con ese fin, yo sé que usted tal vez no estaba familiarizado, pero es más, hay un tema, ¿verdad, Rico, que estaba predicando de eso? Entonces, ¿por qué? Porque habitan en la roca, y acuérdense que la roca es Cristo. Pero llega un tiempo en el que nosotros no podemos más estar como viviendo de esa manera. Llega un tiempo así como son. Hace tiempo nos daban un tema de las águilas, que es algo impresionante, cómo son ellos fieles. El águila es fiel, una sola pareja toda la vida. Entonces, cuando el aguilucho está listo, no el pollito, ni los babies, son los aguiluchos, está listo, casi así como usted lo miraba en las caricaturas, agarra el papá a águila y le da un patadón y lo avienta desde arriba y ya puede volar. O sea, lo avienta, no crea que, entonces, y dice, bajas, y el otro va y dice, yo puedo volar, porque ellos hacen sus nidos y todo en lo más alto, en lo alto, en las rocas. Entonces, hay diferentes estaturas que eso yo creo que usted ya lo ha entendido, pero llega un tiempo en el que nosotros tenemos que aprender a caminar. Pero mire, uno mira aquí un hombre y es triste mirar todo esto que de repente va. Yo creo que él estuvo estuvo en la corriente, o sea, él estuvo trabajando. Uno escucha de gente que va uno para acá, yo voy, va para allá, yo también voy, va usted a visitar, yo voy, va a orar, yo también voy con usted, va a dar clases, yo ahí estoy, va a dar, y ahí está metido todo el tiempo. Y uno dice, le gusta, qué bueno, ¿verdad? Es así como los hijos, literalmente el hijo pregunta, ¿a dónde vas? Al mall, voy. ¿A dónde vas? A la oración, no, me quedo. Entonces, pero hay gente que todo el tiempo están pegados. Y entonces, ¿por qué? Porque van en una corriente, van en la corriente. Entonces, ahí van y aprenden y van creciendo. Pero aquí vamos a mirar un personaje que primero va metido en el cauce, digamos, conoce esa palabra, ¿verdad? Está el río y va el cauce, él va metido. Pero después llega un tiempo en el que como que está quedándose a la deriva. Y con todo esto, mire, lo que yo le quiero decir es que 1 Corintios capítulo 9, verso 27 me inquieta de alguna manera y me preocupa también de una manera que yo digo, Dios mío, nosotros al que más se le da, más se le va a demandar. De repente uno tiene un montón de responsabilidades, digamos, en cuanto a la palabra del Señor, en la que uno dice, va a compartir a algún lado, es una responsabilidad y se va a pedir cuentas por el trabajo mal hecho que no se hace o por el trabajo incompleto. Va usted a compartir en doctrina básica y uno dice, ¿quién no da clases de doctrina básica? Son cimientos. O sea, si usted pone mal el cimiento y vienen los enemigos de la casa y se cae en la casa, ¿a quién cree que se le vaya a demandar? A la constructora, ¿verdad? De alguna manera le dice usted, este hizo un mal trabajo. Vinieron los vientos de doctrina y como la doctrina que se le puso no tenía buen fundamento, se cayó la casa y grande fue su ruina. Entonces hay gente que yo le digo al Señor, es una gran responsabilidad. Y fíjense que a mí cuando me dejan una clase encargada, la siento así que cae en los hombros y digo, Dios mío, pregunto, ¿entendió? Y si se queda callado, yo entiendo que no entendió. Entonces tengo que pararme y volver a explicarle para que él entienda. Yo estaba dando una clase el jueves y híjoles, casi como que 35 minutos de introducción para decirle, para que usted entienda
que el Señor se adora en el Espíritu, pero decía yo, ¿por qué les tuve que dar dando toda esta vuelta? Porque obviamente que uno tiene que entender, ¿verdad? Entender, no tan solo entenderlo, sino comprenderlo para poder explicarle a la gente y lo entienda. Entonces una cosa es entender y otra cosa es comprender. Si comprendo, lo voy a poder transmitir. Si no lo comprendo, pues lo entendí, pero si me preguntan, yo les voy a decir, para mí sí, lo entiendo. A usted no sé, no puedo, porque no lo he comprendido así. Entonces yo miro ahí, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Pero vamos a leer el contexto, el 26, mientras nos lo ponen ahí. Entonces yo digo, Señor amado, es una gran responsabilidad. Yo veo siervos tuyos que caminaron a la par de un apóstol bien tremendo de renombre, y nosotros estamos caminando también a la par de un apóstol, y yo le digo, Señor amado, danos la sabiduría para estar nosotros ahí metidos en la corriente, no ir a la deriva y mucho menos naufragar y después llegar a decir lo que miramos ahí. Dice, por tanto yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire. A ver el 27 ahora. Sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Entonces, mire, yo creo que en este lugar hay tres grupos. Estos grupos vienen y son oyentes solamente. Oye, estamos predicando en la mañana y esto fue muy feo, y no lo voy a decir aquí porque si no se me va a molestar alguno, pero estábamos explicando que hay oyentes. Hay gente que viene y oye y que, ay, sí lo tengo que decir. Hay oyentes, pero de repente uno mira que el oyente, pues, ¿qué tipo de conocimiento tiene? Pues ninguno, porque viene y muchos vienen y oyen la palabra y no la ponen por obra. Nosotros tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra, porque si nosotros nada más venimos, y por eso yo le decía hace un ratito, si hay alguien por allá y que no está poniendo atención, desafortunadamente, pues no tiene mucho conocimiento, ¿verdad? Porque no hemos entendido. El entender que usted se sienta aquí y empieza el pan, y el pan, y el pan, y usted viene y empieza a comer pan, ¿verdad? Y usted viene y come su panito y dice, yo me voy y llevo aún para los de mi casa. Pero de repente uno dice, Señor amado, no sea que yo de repente vaya a ser descalificado. Entonces yo le digo al Señor, ayúdame, Padre, para no errar o para no decir una mala expresión, si yo sé, y le pido perdón, ¿verdad? Porque yo siempre que le comparto, de repente hay alguna queja por ahí y le pido perdón, ¿verdad? Porque a veces se nos sale... a mí lo chilango, yo soy de allá, o sea, me sale lo capitalino y usted dice, no le entiendo, como que nos insultó. Yo le pido perdón, ¿verdad? Porque sabemos que aquí hay gente de otros países y que a veces les es ofensivas algunas cosas, pero de verdad que uno no lo hace con ese fin, sino que con el fin de aprender. Pero bueno, mire, entonces yo miro y yo le digo al Señor amado, muchos aquí, si son tres grupos, hay unos que oyen, hay otros que oyen y ponen la palabra la ponen por obra, y hay otros que están buscando ser más allá. Hay gente que está buscando ser amigos de Dios. Hay gente que dice, yo sé que yo lo voy a ver, y tienen la firme convicción que dicen, yo sé que yo voy a ver al Señor, que lo voy a ver cara a cara, yo sé que voy a llegar, yo no me voy a quedar aquí. Por más duras que se vean las situaciones y las pruebas, yo sé que un día voy a estar en casa, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y a veces uno mira las cosas color de hormiga, ¿verdad? Porque usted lo mira a uno aquí bien parado y uno dice, fíjese que le voy a contar algo que no hemos contado, y yo creo que sí había que... nosotros, fíjese que nos quedamos sin casa, ¿verdad? Y hace unos meses nos fuimos a vivir a una casa que fue una gran bendición estar viviendo en esa casa. Vivimos casi 4 meses en esa casa. Imagínense nada más aguantarnos a nosotros 4 meses. Fue una bendición bien grande la que nos dieron, estar viviendo en la casa de los hermanos Hernández León. Y yo aprendí mucho en esa casa. Y yo le decía al Señor, Padre, se alargaron los tiempos para poder nosotros comprar casa.
y estuvimos ahí en ese lugar, pero yo le digo al Señor, Señor, gracias, usted nunca vio, yo le estoy ahorita diciéndole eso porque le damos gracias y gloria a Dios por el privilegio que nos da del poder aprender lo que es ayudarnos los unos con los otros, porque muchas veces usted dice, ay, si la hermana está, se miran bien y todo esto, y yo me acuerdo que le dije a mis hijos, nos vamos un mes, ¿en cuánto tiempo se compra una casa? En un mes, pues empaquen ropa para un mes, y en un mes está 4 meses, ya aparecíamos fotografías con todos con la misma ropa, agarramos una maleta y con eso estuvimos poniéndonos los 4 meses. Entonces, pero yo le digo al Señor, ¿sabes, Padre? Lo que yo aprendí, me trabajaste la paciencia. Y los hermanos también, porque estar ahí 4 meses, pues que hasta aquí están, no se han ido, gracias a Dios, porque nos portamos bien y aquí están, se congregan. Y allá a mi hijo, pues allá no fue tan cruel porque se fue con su suegro, así que su suegro pues es su papá, su suegra es su mamá, así que ni modo que lo corrieran. Pero nosotros con los hermanos, pues somos hermanos en Cristo. Y usted podría decir, pues si hermano, usted tiene hermanas y también tiene cuñados. Pues sí, pero quién sabe por qué se dan esas cosas, ¿verdad? De que de repente uno dice, y fueron ellos de gran bendición, pero, ay hermano, es que no tengo casa, y hermano, no tengo casa, y sigo orando por mí, sigo sin casa, hermano, 4 meses y ya no tengo casa. No. Pero uno dice, Señor amado, yo en ti estoy confiando, cosas buenas tienen que venir de todo esto, gracias a Dios por la vida de nosotros, gracias a Dios porque estás trabajando en nosotros, gracias a Dios porque como yo le decía hace un ratito, somos nosotros, ¿qué le digo? Útiles los unos para con los otros. Ninguno de los que estamos aquí podríamos decir, yo nunca voy a tener necesidad de aquel, ni tampoco no voy a necesitar del otro. Nos necesitamos porque somos el cuerpo de Cristo. Y muchas veces es necesario yo le digo al Señor, tú trabajas con nosotros de unas maneras que a veces yo no entiendo, Señor, pero gracias por esas cosas que has hecho y que me has enseñado, porque de todas esas cosas dice el Señor que Él nos va a enseñar a ser humildes. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces la mansedad y la humildad se aprende. No crea que el humilde es aquel que anda todo haraposo, roto, que no se baña. No, eso no es humildad. Es que muchas veces uno tiene que aprender y a veces nosotros no queremos aprender eso. A veces nosotros no queremos. Y yo le digo al Señor, Señor, de todas las cosas que tú trabajas en la vida de nosotros, gracias te doy. Miramos aquí en Colosenses capítulo 4, verso 14. A ver si el 13 y el 14. Dice que ahí esa cita que nosotros leímos, nosotros podemos, es esta, sí. Ajá, dice, porque le soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en la Odisea y en Hierápolis, el 14. Lucas, el médico amado, os envía saludos, y también Demas. Fíjense que aquí nosotros podemos mirar que él va en la corriente. Podemos nosotros mirar que son colaboradores. Podemos mirar que yo creo que a donde iba él, iba el otro. Así como les decía yo, hay gente que, y yo voy, y el pastor va a algún lado, y yo voy con usted. Y el pastor va a un retiro, y yo voy con usted. Y yo voy, y luego a veces se me dice, ya hasta conocemos quién dice que quién va. Ya hasta sabemos quién es el que dice que va, y uno dice, gracias Padre, porque no tanto que yo sé que muchas veces no es que los andamos siguiendo a ustedes, no, sino que son gente que va creciendo y que van sobre la corriente, que van ahí, van, no sobre la corriente de la hermana, ¿verdad? Sino como la corriente que nosotros vamos siguiendo al Señor. Y entonces el que nosotros vayamos, se hace una mención de este hombre y se presenta, fíjense,
como un consiervo, se presenta como un consiervo, y aún en los tiempos difíciles del apóstol Pablo, en los tiempos de encarcelamiento a Roma, en los tiempos en donde se habla también de él que eran excelentes compañeros, y de repente uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué de repente empiezan a ir a la deriva o empiezan a desviarse? Fíjese que hay unas cosas de las que yo digo, peligroso es a veces sentirse autosuficiente, o peligroso es decir, yo ya sé orar, sé predicar, sé dónde van, comparten, sé cómo se hace, sé cómo se busca en el griego y en el hebreo, y también sé ya hablar unas cuantas palabras en arameo, sé hacer las cosas. No, sino uno dice, ¿qué pasó en él? ¿Qué fue lo que lo llamó a que de repente se empezara a ir él a la deriva? ¿O habrá sido las situaciones familiares? ¿O habrá sido tal vez un milagro no cumplido? ¿Otra vez habrá sido una pérdida de trabajo y le causó un trauma? Porque déjeme decirle que hay gente que le causa traumas en el alma la pérdida de un trabajo, el perder un trabajo de $30, $40, y lo pierde y lo mandan a un trabajo de $10, se quiere ahorcar porque tiene la mirada puesta en eso. Y muchas veces esas cosas son necesarias para mirar que dependemos solamente de Dios. Leíamos una cita, fíjese, hace un ratito, y si alguien me la recuerda, de donde hablábamos de los proverbios, me parece que está, donde le dice al Señor, Señor, no me des más, dame exactamente lo que tenga para comer, porque uno se da cuenta, ese como que tenía un problema, les decía yo, ¿verdad? Porque tenía un problema medio difícil, porque él pide ciertas cosas y es específico en algunas otras cosas. Entonces, tiene él, este personaje tiene unos compañeros excelentes, tiene a Lucas, tiene a otro compañero, a Marcos, tiene a Juan, al apóstol Pablo. Entonces uno mire que acertadamente uno podría decir, pues dime con quién andas, ¿verdad? Y te diré quién eres. Y él pues andaba con personajes en los cuales uno poder desertar, o de repente quedar naufragado, o hablando en las situaciones en donde nosotros estamos, que podemos nosotros decir, híjoles, estamos en un desierto, pastoreados en desiertos, y yo sé que estamos siendo pastoreados en la necesidad y la bendición de los desiertos, pero con cobertura, pero salirse de las coberturas, salirse en donde no se tiene que salir. Y yo digo, Señor, no, muchas gracias, yo mejor me quedo aquí, trabajamos. Entonces nosotros tenemos que escoger, nosotros tenemos que, mire, ¿qué le habrá pasado a este personaje? Tal vez tenía amistades equivocadas, tal vez vamos a leer Proverbios capítulo 13, verso 20. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Qué es lo que pasó en él? No supo escoger los lugares en donde se metía, no supo escoger sus amistades. ¿Qué fue lo que pasó? Ok, dice, el que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Entonces uno empieza a mirar, ¿verdad? Es el contexto de dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Y ¿cómo dice el otro? Júntate con lobos y aprendes, ya me parezco a mi marido. pero mire, vamos a mirar ahí que dice, fíjese lo que dice, el que anda con sabios será sabio. Entonces nosotros tenemos que saber con quién andamos. Te quiero mucho, amor, no fue un insulto. Un cariño con el cara. Pero mire, uno se da cuenta que fíjense que nosotros tenemos que saber con quién juntarnos. Nosotros tenemos que saber verdaderamente con quién juntarnos. ¿Con quién se juntó Demas? Con alguien que no era sabio, que lo desvió del camino. De repente se empezó a apartar de Lucas, de repente se empezó a apartar de su maestro, y creyó él que él podía caminar solo. ¿Qué fue lo que pasó con él para que estas cosas empezaran a suceder en la vida de él? Y entonces uno dice, así como dice el proverbio, ¿verdad? Como dice el dicho, el que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. El que nosotros tenemos que apartar, pues mire, yo sé que usted y yo conocemos la sabiduría, sabemos hacer lo bueno. Como saber hacer lo bueno, uno mira que hay ciertas cosas en las que dice, no, parece que como que siento que como que voy a sufrir daño, mejor me aparto. Mejor apartarse.
Yo a veces voy a algunas, no voy a las casas, pero digo, voy a algunas casas aquí dentro de la iglesia, me jalo a la casa fulana de tal, y a veces como yo les digo, siéntese en su casa y no ande saliendo. Y gracias, hermana, así le digo. ¿Por qué? Porque a veces yo miro en algunas casas que pueden sufrir daño, que puede venir algo y las puede acechar, y a veces digo, te recomiendo que te quedes en casa porque puede sufrir daño. ¿Por qué? Porque uno mira, mire, usted diga, yo cuando le diga esto, usted solamente diga, yo no, rechazo, yo soy del pueblo que busca al Señor, porque yo le decía, dentro de los 3 grupos que hay aquí, hermana, aquí en esta iglesia no hay 3, nada más hay 1. No es cierto, sería mentira. Son grupos de repente los que se hablan. La iglesia del Señor se va a ir a aquella que verdaderamente está buscando al Señor con todo su corazón. Que le dijera, hermano, todos nos vamos, amén, por fe todos nos vamos a ir. Y el Señor viene por una iglesia que se está limpiando cada día. Pero tristemente, mire, déjeme decirle que tristemente es triste saber y mirar en la Escritura que hay iglesias, hay gente que se queda. Hay gente que no está buscando, que no está amando al Señor con todo su corazón. El nosotros decir, Señor amado, yo te estoy esperando tu venida, estoy esperando, Padre. Ese es el galardón de galardones, el premio de los premios. Aquel que corrió en la carrera con paciencia. Esta carrera es una carrera de resistencia. Dice, nosotros leímos una cita hace un ratito en donde decía, no mirando a la meta, o sea, no está mirando a la meta, o sea, es una carrera en la que usted dice, yo voy a correr pacientemente esta carrera, es una carrera de la fe. Entonces, el problema es que si nosotros no tenemos fe, sabiendo que dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y a nosotros no nos gusta oír la palabra, y a nosotros nos gusta estar vigilando donde no tenemos que vigilar. Estamos más metidos en el Facebook, estamos más metidos en el Twitter, estamos más metidos allá vigilando los baños, los parqueaderos del otro lado. Digo, Señor amado, estaré verdaderamente buscando la llenura y quitándome las manchas y disipándome las arrugas. Entonces yo puedo mirar, fíjese, en esa escritura que algo tuvo que haber pasado en este personaje, que fueron los amigos, que fueron con quien se juntaba, que fueron aquellos que lo empezaron a desviar. Entonces uno fíjese que no es una garantía que usted se junte con de repente gente que sepa de la palabra, sino la búsqueda que nosotros tenemos que tener. El que se junta a la par, que ora, ayuna, lee, hace, le dicen que brinque y brinca, le dicen que haga esto y lo hace, le dicen que haga más y lo hace. No es una garantía de que usted esté pegado ahí, es como que el que va a la escuela. El que va a la escuela va y estudia. Y el que se junta con él, si no estudia, ni modo que se le pegue lo que el otro estudió. Entonces hubo un descuido ahí, hubo una situación ahí un tanto peligrosa en la que uno dice, Dios mío, líbranos de todo esto y líbranos nosotros de poder tener un espíritu de discernimiento. Nosotros tenemos que pedirle, no solamente los que están, que se miran más o que oran o que predican, sino nosotros decir, Señor, ponme un espíritu de parte tuya que yo pueda discernir. Guíame con quién sí me tengo que juntar, guíame con quién me tengo que apartar, que mi espíritu pueda sentir y que yo diga, Señor, aquí no hay nada que se me pueda pegar, de verdad que aún la espiritualidad se le puede pegar, porque siéntese con alguien y háblele del Señor, siéntese con alguien y si no tiene más nada que hablar, pues cállese la boca o váyase a su casa a dormir o a planchar, pero uno dice, Señor amado, no permitas que de mi boca salgan cosas que no tengan que salir, que no edifican. Busquemos las cosas de allá arriba, porque mire, uno mira gente que uno dice, híjoles, el apóstol Pablo y lo que le pasa aquí, Colosenses 4:14, creo que es el que habíamos puesto ahorita. Dice, os saluda Lucas, a ver, Lucas, el médico amado, os envía saludos y también Demas. Mire, ¿con quién se juntaba él? Yo creo que era un personaje que se juntaba con verdaderamente gente. Uno escucha de repente cosas, ¿verdad? Que estábamos ahí en unas oficinas, no sé si mi esposo se había dado cuenta, pero estábamos sentados esperando nuestro turno. Y estaba una parejita atrás, unas hermanas, no de aquí. Entonces, obviamente, ¿verdad? No de aquí, tenían sus bebés. Y entonces le decía una a la otra, ¿no has ido a la iglesia? Y entonces cuando oí iglesia se me pararon así las antenas, ¿no? Y así dije,
Y tenía ganas de voltear porque no las vi, decía yo, híjole, no vayan a ser ovejas de nosotros. Y dijo, ¿no has ido a la iglesia? Y dijo la otra, no, no he ido. ¿Por qué? Y le dijo, ¿por qué no? Dice. Luego el niño me lo quieren cuidar en el cunero. Dice, y entonces yo lo tengo ahí, dice, y entonces yo decía, ay, cómo quisiera ver quién es digo, no vayan a ser de la iglesia. Y entonces dice, no, y luego dice, pues, entonces me pongo atrás, dice, y empiezo así con el niño. Cualquier parecido es mera coincidencia. Entonces me pongo ahí atrás, dice, y me pongo con el niño así, yo estoy con el niño. Y entonces llegan las hermanas y me dicen, las hermanas y me dicen, se lo llevamos al cunero, pero no, dice, ¿tú crees que yo voy a ir a la iglesia a llevar a mi niño al cunero? Mejor no voy a la iglesia. Y entonces ya dije, no, ya sí volteo. Y ya que volteo digo, ah, no son de la iglesia. Pero yo digo, Señor amado, imagínense nada más que uno. Y la otra le decía, no, pues sí, tiene razón. Y decía yo, híjoles, ni en uno está la sabiduría, ni en el otro. Ni en uno ni en el otro. Porque al final de cuentas en este país tenemos necesidad de trabajar ambos, los dos. Y usted no sabe a dónde lo va a llevar. No sabe las circunstancias que está ahí, si yo le contara. Fíjese que yo una vez, sí, gracias a Dios que me accidenté y que estuve yo cuidando a mis hijos, porque pues el accidente no me permitía trabajar, no me dejaba la hora industrial trabajar y no estaba cuidando a mis hijos. Pero una vez lo dejé a cuidar por algún lado. Tenía una cita y no podía llevar a mi hijo, todo lo dejé. Y entonces yo dije que iba a llegar 6 horas después. Pero la cita estaba mal y entonces regresé 40 minutos después y había de ver lo que encontré. Qué maltrato a mi hijo. Y yo dije, no puede ser. 40 minutos, me fui 40 minutos, yo iba a venir 6 horas después. Otra vez allá en mi país teníamos una muchacha que nos ayudaba con el quehacer y yo le decía a mi muchacha, no me hagas, solo quiero que me cuides a mis hijos. Aunque no me hagas nada, si yo me paraba y tendía mi cama, yo porque me cuides a mis hijos. Y entonces se me ocurre llegar como 1 hora después, y era un grito que tenía mi hija, Nancy, pero gritos, que yo subí desesperada, digo, ¿qué le pasó? La estaba bañando con agua, pero caliente. Cuando yo subí ya gritando, ¿qué pasó? Ella dijo, nada, la sacó de la tina y se la llevó, enredada en la toalla. Entonces yo fui a agarrarla y cuando le quité la toalla, estaba pero sí rojo, yo no sé de verdad, porque en México no sale el agua fría como aquí, entonces la quemó. Entonces yo me daba cuenta que cuando yo llegaba a bañarnos en la noche, Nancy no quería entrar a la tina, no, parecía gato, y digo, bueno, pues espíritu de gato hay que reprenderlo porque no se quiere. Pero yo no sabía, como son bebés y no hablan, uno no sabe qué es lo que hacen. Y entonces usted no sabe dónde los dejan, y de repente escuchar un comentario, no, es que allá en la iglesia, y uno dice, Dios mío, o sea, es por bien, gracias a Dios que no pasaba nada, no era ninguna hermana de aquí, pero yo le digo al Señor, Señor amado, se junta uno con gente, aprende uno. Yo le doy gracias a Dios que a mi casa, ¿verdad?, llegan siervos, llegan mucha gente que lo que yo le digo a mi hijo, tú has escuchado en las sobremesas, has estado en los desayunos, has estado en las comidas, has estado en las cenas, has aprendido, y yo creo que usted tiene algo, se te tuvo que haber pegado, y que de esas cosas tienes que aprender. Has escuchado también malas experiencias, has visto lo que tal vez alguien lo pudiera ver y le fuera estorbo, pero eso te tiene que servir para crecimiento. A todos nos tiene que servir para crecimiento. Si aquel cayó, pues ayudar a restaurarlo. Si aquel, mire, nosotros miramos en la escritura dos personajes. Un personaje es este: aquel que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Qué hizo? Habló. ¿Verdad que sí? Confesó su pecado y se apartó. Pero hay otro que dice, si alguno es hallado en una falta, vosotros que son espirituales, restauradlos con espíritu de mansedumbre. ¿Habló o no habló? ¿Verdad que no? Lo pescaron. Y los dos, si usted lee los versículos completos, los dos tienen oportunidad en el Señor. En el Señor, en nosotros no. Porque uno lo ve caído, ¿para qué anda de ganso? Qué bueno. Entonces no, nosotros tenemos que aprender a que uno dice, Señor amado, tú eres grande en misericordia. Si confieso mi pecado y me aparto, alcanzo misericordia. Si me sorprenden y soy hallado en alguna falta, aquel que es espiritual, que el que está a la par, me pescó, este espiritual, me va a ayudar a restaurar con espíritu de mansedumbre. Pero entonces uno tiene que identificar, uno dice, bueno,
Si usted no conoce la palabra, usted dice, no, de pecó, se cayó, lo chupó el diablo, ay, que Dios lo ayude, yo no lo ayudo. Pero mire, nosotros, el Señor nos recogió. Alguien fue en el camino y nos recogió, tuvieron misericordia de nosotros. El buen samaritano fue, los otros no. Los otros lo vieron y venían en esta acera y vieron al que estaba tirado ahí, o sea, a usted o a mí, y se pasaron del otro lado y dijeron, ay, no, está medio feito, yo que lo voy a estar ayudando. Y el Señor llegó, se postró ahí, le vendó las heridas. Así dice la Escritura. No se pasó del otro lado y pasó de largo, no. Eso es lo que el Señor hizo con nosotros. Entonces, pero nosotros también tenemos que tener cuidado dónde estamos parados, con quién nos estamos juntando, qué es lo que estamos haciendo, las etapas que nosotros estamos teniendo. Si yo me estoy desanimando a acercarme, y yo creo que se hubiera acercado al apóstol Pablo y le hubiera dicho, mire, estoy ya casi naufragando, me compré un botecito y tiene muchos hoyos, ya casi yo todos los días le saco así jicaradas de agua y se me sigue, estoy a punto de naufragar. Pero no habló, no dijo nada. Él no fue y le dijo al apóstol Pablo, ando naufragando, no, sino que yo creo que él ya no aguantó y dijo, aquí me ahogo, se lo llevó la corriente. Y entonces nosotros tenemos que llegar y decir, mire, usted olvídese, que diga, no, mire, pastora, es que usted dijo que da clases todos los días y luego el pastor también está bien ocupado. No, hombre, yo que les voy a estar dando problemas si con los suyos tienen. No, nosotros tenemos que aprender. El hijo tiene problemas y ¿a quién va? Al padre. El hijo, por más hijo malo que sea, el padre siempre está ahí. Yo me acuerdo que no le di tantos problemas a mi papá, pero tengo un hermano que como da lata y siempre mi papá lo saca de aprietos. Que choca, le paga el choque. Que está en el campo, lo saca de la cárcel. Que hace esto, lo vuelve a traer. Que esto, que rompió el teléfono, se lo vuelven a comprar. Y yo digo, ese es el papá. Y yo no escucho que el papá siempre le esté diciendo, tienes que pagarme, me debes, te saqué de la cárcel, chocaste, volviste a chocar, rompiste una llanta. No. Y el padre de nosotros tampoco. Pero nosotros tenemos que aprender de nuestras experiencias. Entonces, ya cuando lo vemos ahí en 2 de Timoteo, capítulo 10, verso 11, empiezan a transcurrir los años. Empiezan a pasar los años, empieza a pasar que uno mira ahí tristemente, es triste lo que se empieza a mirar ahí. Oh, ahí está. No, esa te dije, 4, 10 al 11. Ok, dije 2 de Timoteo capítulo 4, verso 10. Pues Demas me ha abandonado habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica, Crescente se fue a Galicia y Tito a Dalmacia. ¿El 11? Solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Fíjese que aquí nosotros miramos a Marcos, hubo un tiempo en el que no fue tan útil, hubo un tiempo en el que tuvo una situación de la cual como que también se apartó, como que reconsideró. Pero miramos nosotros aquí, dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Entonces uno se da cuenta que llega un tiempo en el que ya naufragó, no lo escucha uno ahí y uno dice, hay cosas en las que pasan los años. Esto no fue un tiempo que hayan pasado unas semanas, unos días. Uno ve gente que de repente pues, mire, el que haya un desánimo en uno, yo creo que no es ni la iglesia ni el pastor, muchas veces es la vida de nosotros. La vida de nosotros tiene que estar en un nivel aceptable. Uno pasa por situaciones, no le puedo hablar de iglesias porque no tuve muchas, pero en las iglesias pasan muchas veces situaciones o algunos conflictos que como pueblo uno lo siente. Y que hay muchas veces que uno, me acuerdo que decía mi esposo, usted lo que tiene que hacer es orar y poner la mirada en el Señor. Cuando uno está nuevecito que uno dice, Señor, yo mejor me voy. ¿Verdad? Que a veces, pero no, nosotros tenemos que, y decía mi esposo, lo que tienes que hacer es orar, es buscar al Señor cada vez más. Y a veces yo le decía al Señor, yo necesito de ti, tal vez alguna
inconformidad, ay, tal vez algo está que no, tal vez soy yo. Antes de decir es el de apar, es el de enfrente, es el que está allá, soy yo. ¿En qué he fallado? ¿En qué he bajado? Empieza a llegar el tiempo y nosotros nos empezamos a conformar. Empieza tristemente un enfriamiento. Dice la Escritura, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Uno viene y viene bien enamorado del Señor. O como yo vine a pedir yo le decía yo necesito un milagro, yo le decía al Señor, ya, pero ya, ahorita lo necesito, ya lo quiero, no tengo tiempo, yo necesito un milagro de parte tuya. Y yo creo, quién sabe cómo le habré hablado al Señor, porque yo sé que del Señor se desprende virtud, y gracias a Dios me dio el milagro. Ya que me dio el milagro, le dije, disculpe, ¿usted quién es? Porque a veces uno así es. Yo ya que me hicieron el milagro, dice, Señor, pero yo no te conozco. Dios de oídas te había oído, pero realmente no te conozco. O sea que ya que le ayudan, disculpe, ¿usted cómo se llama? ¿Quién me ayudó? Hay veces que así ocurre en la vida de nosotros. Y yo le digo al Señor, Señor, gracias, Padre, gracias porque me has dado ese privilegio de poder mirarte así, pero fíjese que uno fíjese lo que dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, nosotros tenemos que buscar los primeros amores. Yo anoche estaba meditando, me quedé pensando en esta casa que le dije en la mañana. Fuimos ayer a la casa de los Cervantes y se viene uno y se pone uno a pensar muchas cosas, que no es necesario que ocurran esas cosas. Se pone uno a pensar y uno dice, Señor amado, gracias, Padre, por esa oportunidad que nos das de vida. Gracias, Padre, por la salud. Gracias, Dios mío, porque no nos falta nada. Gracias, gracias. Porque uno le dice, y yo le digo al Señor, y con todo esto, Señor, gracias por la victoria que le has dado a esa casa. A pesar que pareciera contrario. Porque uno muchas veces solamente cuando de verdad, que cuando estamos bien, brincamos y alabamos, y cuando no, estamos ahí todos mal. Entonces, fíjese que, a ver, Hechos, capítulo 19, verso 29. Dice que empezamos nosotros leyendo y mirábamos que Él se va. Y se va, no, fíjese que no se va, si usted se pone a pensar un poquito, Él se va, Porfisus, y esa cita donde dice que amó más a este mundo, vamos a regresarnos ahí un poquito. Dice que uno se va uno pensando, muchas veces viene uno y se pone a pensar qué es lo que pasa en la vida de la gente. Uno mira ahí que no se va por ninguna otra situación, no se va por alguna presión, no se va por alguna persecución, no se va por alguna enfermedad, no se va por eso. ¿Por qué cree? ¿Por qué se va? ¿Por qué dice que se va ahí? Fue por amor a este mundo. No se va por otra cosa. No se va, mira, hay gente que no dice, ¿por qué se fue? Por el trabajo. ¿Pero por qué se fue? Y a veces uno dice, ¿por qué? Todavía le costaba trabajo, estaba como cavilante en dos pensamientos. Y una vez dijo el Señor, vamos a ponerlo así, no hablando de nadie en específico, pero muchas veces viene esa palabra, o dice la Escritura, que nos decidamos ya y no andar cavilando, no tener dos pensamientos. Entonces alguno que otro dijo, yo mejor decido, me voy por el mundo. ¿Verdad que sí? Porque tiene dos opciones. Inconscientemente uno está diciendo, no caviles. O sirve a Dios o sirve a los Baales. Y hay gente que toma decisiones drásticas y dice, bueno, sirvo a los Baales, me voy un tiempo. Y entonces uno dice, híjoles, uno podría mirar aquí y uno dice, ¿por qué se fue? Por las presiones, por el trabajo en la iglesia, porque tenía que orar tanto, porque tenía que leer tanto, porque era perseguido. ¿Por qué se fue? Y fíjese que uno se da cuenta ahí y se va por amor a este mundo. Y uno se da cuenta y uno dice, Dios mío, que yo no ame más este mundo, que yo no ame más eso, sino que yo ame tu venida. Porque si nosotros amamos la venida del Señor, ciertamente estaremos aquí. Si nosotros amamos la venida del Señor y verdaderamente le estamos diciendo que le estamos esperando, ¿dónde cree que se espera? En las citas con el amado. No se espera en ningún otro lugar, se espera en la cita. Yo tenía un amado y llegaba, mi esposo, o sea, no otro amado. Tenía a mi amado y llegaba.
Yo tenía una cita y él tenía una cita conmigo y llegábamos los dos porque lo amaba. Bueno, lo amo, ¿verdad? Entonces uno dice, Señor amado, la cita que yo tengo es en este lugar, yo tengo que estar aquí porque te amo. Te amo, dice ese coro, ¿verdad? Te amo más que a todos, te amo más que a todo, solamente tú. Te amo a ti, Señor. Y yo le podría decir, fíjese, podríamos nosotros decir, ¿a quién ama? ¿A quién es el que ama más? Al que más se le perdona, más ama. ¿Verdad que sí? Pero nosotros se nos ha perdonado mucho, demasiado se nos ha perdonado. Y a veces uno ve gente que viene cada mes. Tenemos ovejas que vienen cada año, de verdad. Vienen a la vigilia, seguro que llegan. Dicen, usted es mi pastor. Y nosotros nos quedamos, pues todos estamos viendo, sino que uno dice, cada año, llegan cada año, y nos presentan, nos los encontramos, y nos presentan como mi pastor, y yo le digo a mi esposo, ¿ahora todavía eres su pastor? Después de 3 años, de verdad, y yo digo, Dios mío, ¿tienen pastor? Pero él los va a pastorear en otro tiempo, o sea, él va a venir a pastorear a esa iglesia pretribulatoria, le cuento, y la iglesia gran tribulatoria. Esas son las iglesias, así se van a llamar las otras iglesias que se van a quedar. Y va a haber algunas que a los 3 años y medio se van, y van a algo que a los 7 años. Y entonces ciertamente es su pastor. ¿Por qué lo reconocen como pastor? Y porque yo de tiempo en tiempo también parece que cada año ora por ellos, pero como ellos lo reconocen como pastor, de repente uno no los mira y uno dice, ya señora, ya. Y cuando dicen, es mi pastor, yo digo que otra vez, Señor, te pido por esto. Le iba a decir el nombre, te pido por esto, Padre. Y yo le digo, ¿tú estás orando por ellos? Yo pensé, dice, no, todo estoy orando por ellos. Y yo le digo, bueno, pues yo no. No, pero de verdad que uno tiene que estar mirando pues en las etapas que hay. Entonces fíjese que uno mira diferentes personajes, uno va parando ahí, ¿qué te dije? Hechos 19, 29. Fíjese lo que pasa aquí, dice, y la ciudad se llenó de confusión, y a una se precipitaron en el teatro arrastrando consigo a Gallo, a Astitarco, a los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Ahí ya no estaba el otro personaje. Y entonces uno dice, ¿dónde quedó Demas? ¿Qué fue lo que pasó con él? Han transcurrido varios años ya, ¿y qué es lo que pasó con él? Y uno mira aquí Hechos 20, capítulo 4. Dice, y lo acompañaban Sopater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco, y segundo de los tesalonicenses, Gallo de Derbe, y Timoteo, Tíquico, Trófimo de Asia. Y entonces uno mira, uno dice, ¿dónde está? ¿Qué pasó con él? ¿A dónde se fue? Y yo el pensamiento que le quiero transmitir en esta mañana es decirle que nosotros creamos o le digamos al Señor en nuestro corazón, Señor, yo así como empecé la carrera, Padre, la quiero terminar. Y que podamos, hay un corito bien lindo, no sé si se lo sepa, Brian, súbete, papi. Hace tiempo, cuando yo no conocía de Cristo, quién sabe por qué lo escuchaba, ese corito que dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Es un corito bien viejito, a ver si no sé si Brian se acuerde de él. Y que nosotros podamos decirle al Señor, amado Padre, he estado aquí, he corrido la batalla, he guardado la fe. Y uno mira, fíjese que Pablo como que le sobró tiempo, solo estaba esperando que le fueran a llevar. Y a nosotros nos falta tiempo para ponernos bien a cuentas. A veces nosotros le decimos al Señor, Señor, no vayas a venir, Padre, todavía tengo muchas cosas que arreglar. Y bendito Dios por aquellos que le decimos al Señor, no he arreglado aún toda cosa, tengo una lista grande que todavía tengo que arreglar, Padre. Así como aquel que está haciendo testamento y está haciendo el testamento y dice, híjoles, no me va a alcanzar el tiempo, no me va a alcanzar el tiempo. Que nosotros paremos y que le digamos, Señor amado, permíteme, Señor, estoy trabajando en mi vida, voy a dejar de mirar y voy a mirar así como dice tu palabra. Dice su palabra que miremos a aquel que no falla, que miremos a aquel cual no tiene mancha.
Y que a veces si nosotros estamos mirando por otro lado, solamente voltea tu mirada y dile: Señor, yo quiero poner la mirada en ti, porque en ti no hay mancha, en ti no hay tacha, en ti no hay error, en ti nunca llegas tarde, siempre estás ahí. Y que usted entienda que nosotros, igual que usted, tenemos los pies de barro, ¿verdad? Mire los pies que yo tengo, parece que son de oro, pero no es cierto. Y los de usted yo creo que también. Entonces crezcamos, ayudémonos, digámosle al Señor: Señor amado, ayúdame, Padre, porque yo no quiero quedar a la deriva. Yo no quiero naufragar. Yo quiero ir en la corriente. Yo quiero estar contigo. Y si tal vez en el barco donde te has subido y de repente está queriendo naufragar, o de repente está ya moviéndose de tal manera que dices: ahora sí me ahogo. No sé si usted ha estado en circunstancias en las que dice: ¿sabes qué, Señor? Me rindo. Yo pasé un tiempo por una circunstancia en la que de enfermedad, que le decía al Señor: ya me quiero morir. Ya me cansé de un montón de operación y otra operación y ya, yo me acuerdo que una palabra de consuelo en ese tiempo, mi esposo, que estaba mal, me decía y me decía: no te preocupes, ahorita cuando te den de alta nos vamos a ir para México. Y le decía: no, ya para qué, sin brazo, mal, así como estoy, yo me quiero morir. Pero uno no conoce del Señor, uno pasa por situaciones bien difíciles. Yo me acuerdo que me despertaba y me volvía a dormir la medicina, y cuando abría mis ojos estaba mi esposo ahí en un cuarto que le decían cuarto tropical, y yo cuando lo miraba le decía: no tienes necesidad de estar aquí, ¿sabes? De esas situaciones en las que yo entiendo perfectamente esa escritura en donde dice que el que estaba ahí siendo atormentado por una llama le decía: tócame los dedos con tan solo con agua. Y yo me acuerdo que prohibido que se me diera agua, y decía: por favor, dame agua, no te puedo dar agua, dame agua, porque ya estoy que no aguanto. Porque son unas situaciones difíciles en las que uno muchas veces desea morir, y uno dice: Señor, yo no quiero estar en esas circunstancias. Pero cuando pasa el tiempo y ahora le digo al Señor: ¿sabes qué, Señor? Con todo y eso lo volvería a vivir. Fue una aventura que nos aventamos yo y mi Señor, y que tú estuviste ahí. Y que gracias a esa gran aventura en donde me llevaste y que casi sentía que estaba naufragando, no me dejaste. No te desanimes, hermano, sigue adelante, sigue adelante. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, agárrate del Señor de tal manera que le desprendas virtud. Ponte de pie, vamos a... ¿Quieres orar un ratito, adorar? Decirle al Señor: Señor amado, ¿sabes? Tal vez te había agarrado un poquito de desánimo, tal vez como te habías, así como dicen en tu pueblo, agüitado, ¿verdad? Se te había bajado el ánimo. Dile: Señor amado, aquí estoy. Una familia aquí pasando por una situación difícil, y aquí está. Otra familia que en otro tiempo estuvieron aquí en una situación similar, y aquí están. Familias que han pasado por situaciones de enfermedad, familias que han pasado por todas las situaciones. Dice la Escritura que hay muchas aguas, pero aún con todo y eso, las muchas aguas no ahogarán el amor que nosotros le tenemos al Señor, y el Señor nos tiene a nosotros. Vamos a adorar, cierra tus ojitos. Digámosle: Señor amado, yo quiero estar contigo, Padre. Yo quiero subirme a donde tú te subes, quiero caminar a donde tú caminas, quiero ir a donde tú vas. Quiero estar prendida de ti, Señor amado. A donde quiera que tú vayas, yo iré, Padre. Dice tu palabra que había una mujer, Señor bendito, que tal vez no te conocía, Padre, como tal, porque no era pueblo tuyo. Nosotros, Señor bendito, tampoco éramos pueblo, Señor. Pero donde tú vayas, Señor amado, nosotros iremos, Padre. Donde tú digas que estemos, ahí estaremos, Señor. En el tiempo, Señor, que tú digas que tenemos que partir, Padre, sin tomar nada, Señor amado, y sin mirar atrás, sin desear nada, Señor, caminaremos y nos iremos, Señor, sabiendo que tú serás nuestro sustento. Nosotros queremos, Señor amado, ser esa iglesia que verdaderamente te está esperando, Señor, buscando ser limpiada y ser restaurada, Padre. Sé que hay situaciones, Señor bendito, en las que duelen, y hay otras situaciones, Señor amado, en que a veces no miramos, Señor, el final del problema. Pero sabes, Señor
solo espero que me Y verdaderamente, Señor, poder decir, Señor amado, que te estoy esperando. Levanta un altar ahí en donde estás. Sea cual sea la situación por la que estés pasando, sea situación de desánimo, de enfermedad, de impotencia, sea una situación solamente de estar triste, no sabes por qué. Tal vez ha venido un espíritu contrario, tal vez ha venido una letargia, un estupor, tal vez ha venido algo que no identificas, un cansancio, tal vez está algo enfermando dentro de tu ser integral y te estás echando la culpa de que está a la par, tal vez te has desconectado del Señor. Cierra tus ojos y dile: Padre, tal vez no entiendo lo que sucede dentro de mí, pero lo que sí entiendo es que usted está regenerando en mí. Lo que sí entiendo, Padre, es que la obra que tú has comenzado en mí ciertamente la terminarás. Padre, dice tu palabra que tú la terminarás. Dile: papito lindo, yo soy tu hijo, cámbiame, Señor, ayúdame, cambia la estructura que yo tengo. Dale permiso que el Señor cambie tu estructura. Dale permiso que el Señor se meta en lo más profundo de ti, en tus huesos. Ahí donde está el Espíritu. Y que le diga al Señor amado: cámbiame, por favor. Si tal vez tú estás haciendo cosas que ya no quieres hacer, si tal vez te propones una y otra vez en leer la palabra, una y otra vez en orar, una y otra vez empezar nuevamente y no has podido, dile: Padre, cámbiame, por favor. Que mi sí sea sí, por favor. Déjate cambiar.